El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 31 de marzo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Tennessee Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, síguenos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestras dos primeras invitadas vía Zoom. Ayer la organización Fundarredes ofrecía la siguiente cifra a propósito de lo que está ocurriendo en la frontera. Esta organización registró 439 muertos en enfrentamientos en la frontera venezolana en 2021. La coordinadora de Documentación y Derechos Humanos de Fundarredes, la abogada Clara Ramírez, aseguró a la agencia EFE que estas muertes ocurrieron en medio de enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado y bandas criminales, así como entre grupos armados irregulares que no son exclusivamente la guerrilla, sino también bandas con alto poder de fuego que operan en los estados fronterizos. ¿Y por qué sacamos esta información? Porque, bueno, va en la misma línea de lo que denunció hace días Human Rights Watch, en un informe durísimo sobre supuestas alianzas directas entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y el Ejército de Liberación Nacional. Un documento muy duro acerca de lo que está ocurriendo en la frontera de nuestro país. Ayer Nicolás Maduro resaltaba que la economía no debe ser utilizada para amenazar a los países. Claro, no dijo nada acerca de la actitud que ha asumido Rusia, amenazando directamente luego de una invasión la existencia de una nación como Ucrania. Continúa el conflicto, la guerra en Ucrania. Ayer veíamos una declaración de voceros del gobierno norteamericano advirtiendo que seguramente ellos presumen que los altos mandos no le dicen toda la verdad a Putin. Bueno, por el temor que tienen en ese país al dirigente ruso. Nos acompañan a esta hora y con ellas vamos a hablar acerca del devenir en Venezuela, la situación del Poder Judicial, tema de discusión en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, alguna iniciativa que está adelantando la organización a la que pertenece una de ellas. Nos acompaña Isabel Guerrero. Ella es periodista de investigación del portal armando.info. Gracias por atendernos también. Nos acompaña a esta hora la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León, quien forma parte del equipo de esta casa de RCR. Bienvenidas. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, encantada de saludarte, María Alejandra. Un gusto conversar con ambas y mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Tiene que ver con el Poder Judicial, tiene que ver con derechos humanos. Y yo iniciaría con Isabel Guerrero a propósito de esta investigación que nos llamó poderosamente la atención, que publica armando.info, a propósito de la renovación, la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, porque, entre otras cosas, ustedes allí ofrecen algunos datos reveladores acerca de cómo ha sido este proceso y cómo quedaría conformado el máximo tribunal de Venezuela. Isabel, quisiera tu comentario y la información que puedas compartir con nosotros acerca de estas personas que forman parte de la lista de más de 200 candidatos a conformar el nuevo Tribunal Supremo. Te escuchamos. Tienes el micrófono apagado, Isabel. Gracias. Listo. Ahora sí, te escuchamos. El trabajo nosotros ya lo habíamos desarrollado anteriormente en armando.info, habíamos desarrollado la línea de jueces políticos. Hace ya un par de años se sacaron unos trabajos
hablando precisamente de la independencia del Poder Judicial. En este caso, nosotros lo que hicimos fue revisar todo el listado de postulados, un primer listado que tiene unos 434 candidatos a magistrados, y una segunda lista que nos hicieron llegar con 258 candidatos a magistrados. Esa lista nosotros la estuvimos revisando sobre su afiliación política, sobre si son o no son contratistas del Estado, si son funcionarios activos, y algunos otros detalles que pudimos revelar en el trabajo que publicamos en armando.info, que nos llama poderosamente la atención, que ya se había dicho anteriormente, que 6 de cada 10 de los candidatos, eso permanece en la lista, digamos, en la lista larga y en la lista corta, pertenecen al partido de gobierno, son militantes del partido de gobierno, y cuando hacen esa depuración de esa primera lista, igual permanece la misma proporción de la afiliación política oficialista. Después estuvimos revisando un poco más, profundizamos para ver cuántos de ellos eran contratistas del Estado. Conseguimos un número significativo, bueno, para nosotros, porque dentro de lo que, para nosotros como ciudadanos, también como periodistas, ¿no? Porque si dentro de los requisitos está la idoneidad, la trayectoria, una persona que tiene 2 empresas dentro del Sistema Nacional de Contrataciones, que las tiene habilitadas, que ha contratado con el Estado, pudiera ser uno de los candidatos pudiera ser uno de los magistrados, ¿no? Porque es uno de los candidatos. Conseguimos 42 personas en ese registro. Y especificando un poquito más, vimos cuántos eran contratistas, cuántos eran militantes y cuántos eran jueces activos. Y en ese grupo conseguimos a 8 personas. Entonces, la descripción de algunos de los casos la tienen en el trabajo. Vemos que dentro de esa gran lista fue muy breve, digamos, la exposición que pudieron hacer de su trayectoria dentro de las entrevistas que está haciendo esta comisión preliminar, conformada por puros diputados según la última reforma, y fueron 240 entrevistas en 2 días. Bueno, yo tengo que preguntarle a nuestra invitada Blanca Rosa Mármol de León, fue magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, acerca de este proceso que adelanta la Asamblea Nacional Oficialista. Esta lista, esta información que comparte con nosotros Isabel Guerrero, ya pasó por las manos del denominado Poder Ciudadano, integrado por funcionarios designados por la Constituyente Comunal, y ellos dieron su aprobación. Y yo le pedí un comentario a nuestra invitada, porque esto fue tema de discusión en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a propósito de la independencia del Poder Judicial. Algunos temen, algunos dirigentes políticos, eso escuchamos en la última sesión de la Asamblea Nacional 2015, que, bueno, el chavismo esté maniobrando para evadir la competencia de la Corte Penal Internacional. Y yo le pedí un comentario a nuestra invitada, magistrada Blanca Rosa Mármol de León, sobre este tema, a la luz de la evidencia y de estos datos que comparte el portal armando.info. La escuchamos. Sí, encantada de saludarlas y a todos quienes nos escuchan. Y sí, tienes toda la razón. Lo primero que hay que señalar aquí, y apreciando la valiosísima información del portal armando.info que acaba de exponer Isabel, es que no se trata de una verdadera reforma o de una intención de lograr que sea autónomo el Poder Judicial, que es lo que podría fundamentar que no fueran juzgados ante la Corte Penal Internacional los altos funcionarios que en Venezuela han cometido delitos de lesa humanidad y que son competencia de esa Corte Penal Internacional. En realidad se trata de un maquillaje
para presentar una pretendida administración de justicia diferente, independiente y lo suficientemente competente como para llevar esos juicios aquí en Venezuela, lo cual no es cierto, ni lo va a hacer nunca de esta manera, porque la primera característica que tiene que tener un poder judicial idóneo y para que sustente la democracia, como es su rol fundamental, es la independencia y es la autonomía. Claramente se deduce de lo que acaba de exponer Isabel, que el partido de gobierno tiene, digamos, con la mayor disposición, digámoslo de esa manera, porque así funciona, de los magistrados que se han postulado o que se han, vamos a decir, escogido como los posibles magistrados en esta este nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Lo que hace esto, María Alejandra y amigos que nos escuchan, es venir a ratificar cómo en Venezuela el Poder Judicial está absoluta y totalmente controlado por el régimen. Y eso tiene una consecuencia terrible para todos nosotros, los ciudadanos, que es lo que quiero aprovechar de destacar aquí, que es que no podemos tener una administración de justicia idónea. ¿Qué quiero decir con esto? Que los jueces en Venezuela reciben órdenes, que los jueces en Venezuela tienen miedo, y eso incluye a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que consultan las decisiones, que no se atreven a tomarlas de una manera libre y justa, como debería ser. Entonces, yo, para concluir y no tomar mucho tiempo más, esto no es sino una máscara, una careta para tratar de eludir la administración de justicia internacional en materia de estos graves delitos que están en competencia de la Corte Penal Internacional. Isabel, yo quisiera preguntarte, pues ustedes mencionan datos relevantes en esta investigación. Uno de ellos tiene que ver con dos nombres que están sobre la mesa para ocupar la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, muy conocidos en nuestro país. Tania D'Amelio, actual rectora del Consejo Nacional Electoral, que es militante o fue militante del PSUV abiertamente, y Gladys Gutiérrez, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Yo te pediría un comentario sobre este punto en específico, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, recientemente el diputado Juan Pablo Guanipa denunció que hay sectores que pertenecen o pertenecieron a la Alternativa Democrática que están negociando una cuota allí en el tribunal, en este Tribunal Supremo de Justicia. ¿Tuvieron ustedes información sobre esto? Te escuchamos. Isabel, otra vez tu micrófono está apagado, perdona. Adelante. Disculpa. Nosotros, comienzo con la última pregunta. Nosotros no hemos tenido información, hasta este momento no hemos tenido información sobre las cuotas que se están negociando. Sí, hubo un retraso, o sea, después de las horas más, se apuraron el proceso el martes pasado para entregar los resultados el viernes, y el viernes suspendieron esa entrega de los elegidos a estos candidatos al magistrado, al tribunal. Y con respecto a la primera pregunta, bueno, las credenciales pesan, pero son las lealtades las que prevalecen. Ahí como lo decía la magistrada, es muy importante esta reestructuración del Poder Judicial de cara a todo lo que es la investigación de la Corte Penal Internacional. Gladys Gutiérrez es presidenta, está dentro de la delegación de la Corte Penal Internacional, como hay dos representantes también que están dentro de esa delegación, esos diplomáticos que están frente a la Corte Penal Internacional. Uno de ellos es un exfiscal, pero además también hay hay algunos representantes de los que se están postulando que tienen de alguna manera una vinculación con el tema de los derechos humanos. Está Larry Dabó, que ha sido el vocero ante las asambleas generales de Naciones Unidas,
y hay algunos otros representantes que lo que han hecho es desacreditar todo lo que han realizado las organizaciones de derechos humanos. Yo creo que eso también es importante verlo en detalle, porque uno puede ver cuál podría ser el trabajo que vendría a realizar este nuevo Tribunal Supremo de Justicia con estos elegidos, ¿no? Estos candidatos que se proponen. Bueno, yo tengo que preguntarle a la doctora Blanca Rosa Mármol de León, porque menciona en este trabajo lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en la propia Constitución. Evidentemente es un proceso que se configura al margen de la ley. Estamos hablando de magistrados que quieren repetir una vez más, exfuncionarios abiertamente militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, ni hablar de los contratistas. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico, doctora? La escuchamos. Tiene mucha razón en señalar esa parte, porque es muy importante. Para ello se hizo una reforma inconstitucional de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Por ahí empieza el problema, y no podemos dejar de mencionar que anteriormente, durante la presidencia del extinto, se hizo otra reforma. La primera reforma, la última que mencioné, fue para llevar los magistrados de 20 a 32, para controlar mejor al Tribunal Supremo de Justicia, porque así lo dijo en su oportunidad ante una decisión que se refería a lo que en aquel momento se llamó golpe de Estado, que fueron los sucesos de aquel famoso 11 de abril. Y luego, y lo dijo claramente en aquella oportunidad, para que nunca más volviera a salir una decisión de esa naturaleza. ¿Eso qué quería decir? Una decisión que no complaciera sus deseos, es decir, los del Ejecutivo, que no mantuviera el control del Ejecutivo sobre el Judicial. Ahora pretenden llevarlo de 32 a 20, y eso les ha complicado la situación enormemente, porque entonces ya es mucho más difícil reducir que ampliar. Vale la pena acotar aquí que estos, como tú bien lo decías, estos magistrados tienen periodos en curso, ¿verdad?, de acuerdo con sus designaciones, y estarían, de acuerdo con la reforma, dentro de los que podrían postularse nuevamente para ser magistrados del tribunal. Eso demuestra plenamente la dificultad que tienen para tomar la decisión de la nueva integración del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Bueno, porque esa integración toma en cuenta, como ya ha quedado aquí claramente puesto, los intereses del régimen. No se trata de un Tribunal Supremo de Justicia independiente ni de lejos. Se trata de un Tribunal Supremo de Justicia que siga sometido al Poder Ejecutivo, y es por eso que se han demorado tanto en la selección de estos nuevos magistrados, porque es una repartición de cargos, vamos a llamarlo claramente como es. Y en esta repartición tiene inclusive la oposición, la así llamada oposición, también una participación, como de costumbre, aspirando a unos mendrugos en la misma. Isabel, sabemos que tienes compromisos que cumplir, pero no quisiera despedirte antes de hablarte de dos inquietudes. Una tiene que ver con algunos diputados del PSUV que aspiran a ser magistrados, a votarían por sí mismos. Yo te pediría un comentario. Esto ya ocurrió durante la designación de magistrados express después de la victoria de la Alternativa Democrática en la elección de 2015. Yo te pido un comentario sobre esto. Y por otra parte, a la luz de la información que ustedes manejaron, que seguramente está en manos de esta comisión que está designando a los magistrados y mucho más del poder, del denominado poder ciudadano, ¿cuál es la gran conclusión sobre este tema? Te escuchamos. Adelante. El tema, ahora sí. El tema de los diputados, hubo un caso ahí de la diputada, de una diputada que conformó el comité preliminar que iba a hacer la selección de esa depuración de esa gran lista de 434, llevarlo a 258, y ella era
parte de tanto de la comisión como de los candidatos. Eso fue un caso interesante que nosotros vimos dentro del listado. También está un suplente del diputado de Luis Parra. O sea, nosotros tenemos aquí, Fred, una cuota de poder bastante establecida, una orientación de cómo van a ser las decisiones. Isabel Guerrero, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, periodista de investigación del portal armando.info, quien suscribe este trabajo especial que invitamos a leer el nuevo Tribunal Supremo de siempre. Gracias. Te liberamos porque sabemos que tienes compromisos que cumplir. A la doctora Blanca Rosa Mamo de León le pedimos que continúe con nosotros unos minutitos más. Al regreso quisieran seguir ahondando acerca de este tema y la iniciativa que ustedes están promoviendo en medio de esta coyuntura. Al regreso le doy la palabra para contestar. Gracias, Isabel. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta denominada reforma del Poder Judicial que ocurre, insistimos, luego de la preocupación expresada en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre todo por la misión de determinación de hechos para Venezuela, institución que va a dedicar su investigación ahora a la posible responsabilidad de altos mandos en los presuntos delitos de lesa humanidad que investiga la Corte Penal Internacional. Nos acompaña la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León, quien además también forma parte de la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO. Y yo le pedí un comentario porque hemos visto que ustedes están proponiendo justamente la convocatoria de una constituyente. Y yo le diría, doctora, ¿en qué términos? Es decir, ahora mismo a la luz de lo que ya sabemos, cómo funcionan las cosas, cómo está maniobrando el chavismo para mantener el control de las instituciones del Estado, la escuchamos. Sí, bueno, es muy bueno que haya tocado el tema porque en Venezuela nosotros hemos venido agotando durante estos últimos 23 años todos los recursos democráticos, pacíficos y constitucionales para recuperar la democracia. Justamente de eso estábamos hablando cuando hablamos del Poder Judicial sin independencia. Un Poder Judicial sin independencia no puede nunca garantizar la democracia como es su característica principal, vamos a decir su deber principal, que es el control de los otros poderes, para que funcione ese sistema. Nosotros, en la Alianza Nacional Constituyente Originaria, que está presidida por el doctor Enrique Colmenares Finol, que tiene mucho tiempo con este proyecto, tenemos esta propuesta de la constituyente que hace el énfasis justamente en la independencia de poderes y en la vigencia de la federalización en Venezuela. Es decir, en la independencia y la autonomía la independencia de los estados en relación a la administración de su presupuesto, que realmente pueda cada estado desarrollarse
de la manera que le convenga a sus necesidades, en definitiva, a las del país, además de, por supuesto, y principalmente, cambiar la Constitución, y no sería una reforma puntual, como muchas veces la gente cree, de 1, 2, 3 artículos, porque eso no basta para resolver la situación que tenemos planteada, porque tenemos un país que está absolutamente en caos institucional. Tenemos un país desinstitucionalizado, donde tenemos 2 presidentes de la República, 2 tribunales supremos de justicia y 2 asambleas nacionales. De manera que en este caos no podemos nosotros funcionar y mucho menos rescatar la democracia, que es de lo que en definitiva se trata. Básicamente, esa sería una presentación inicial. Ahora, yo tengo que preguntarle, doctora, porque ya ustedes promovieron la denominada consulta la consulta popular de 2020. Allí millones de venezolanos se movilizaron y votaron justamente por exigir el cese de la usurpación, rechazar el evento del 6 de diciembre, ordenar que se adelanten gestiones ante la comunidad internacional y, bueno, esto no trascendió más allá. Tomando en consideración lo que pasó con esa iniciativa, bueno, cómo sacar adelante algo más complejo como es una asamblea constituyente. La escuchamos. Sí, es muy bueno lo que está señalando porque fue admirable la respuesta ciudadana en ese momento. Más de 6 millones de venezolanos manifestaron su voluntad de cambio y eso dependía para su ejecución porque era una consulta de carácter vinculante de acuerdo a la Constitución, como lo hicimos saber en aquel momento. Para ello dependía del apoyo internacional que hiciera la presión política suficiente para que el régimen permitiera, porque en esos términos lamentablemente tenemos que expresarlo porque todos sabemos que el régimen tiene la fuerza y que por eso está allí. Y ese apoyo internacional le correspondía gestionarlo, así se hizo inicialmente, se acordó, a los partidos políticos que en aquel momento, vamos a decir, representados por Guaidó, convocaron a la Unidad Nacional. Como ellos convocaron a la Unidad Nacional para resolver el problema que tenemos, que es de caos absoluto, de crisis económica, política y social, y de miseria total para la ciudadanía, sin hablar de la conculcación de todos los derechos humanos y ciudadanos, nosotros presentamos esa propuesta. El acuerdo era que los partidos gestionarían ese apoyo internacional y ellos, después de que hicimos la consulta, junto con ellos ignoraron la consulta. Y por eso no pudimos hacerla efectiva. Esta constituyente, de nuevo, exige que tengamos el apoyo internacional y es tanto así que si no tenemos el apoyo internacional no vamos a hacer la constituyente o no iríamos a ella porque pasaríamos de nuevo, sería llegar al mismo destino nuevamente y eso no tiene ningún sentido. Queremos que sea realmente una solución al problema que tenemos y en eso nosotros estamos montados, por decirlo coloquialmente, y es con el apoyo internacional, es decir, con la convicción de la gente de Estados Unidos, digámoslo así, de las autoridades del gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la ONU, es decir, que internacionalmente hay un apoyo a que en Venezuela se resuelva la situación por esa vía. No tiene nada extraordinario porque es una vía que es una solución política, que es democrática, que es pacífica y que es constitucional, es decir, que llena todos los requisitos para que prospere. Pero repito, si no tenemos garantizado el apoyo internacional, pues no la podremos hacer. Es bueno destacar que es una solución también que es inclusiva, que incluye a los que estamos por la recuperación de la democracia, inclusive los que vienen de regreso del chavismo. Incluiría también al régimen que tendría que acceder a que la misma se realice, ¿verdad? Y también es una situación que requiere pues el apoyo que te dije anteriormente. Doctora Blanca Rosa Mármol de León, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Nos interesaba mucho conocer su opinión acerca de estos temas. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Veo al diputado Richard Blanco. Al regreso conversamos con él, diputado de Alianza al Bravo Pueblo. Seguimos debatiendo acerca de estos temas. Ya venimos. Hasta pronto.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con el Poder Judicial en nuestro país. Insistimos, en el marco de lo que avanza, de este proceso que avanza internacionalmente, la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, un tema que fue debatido en la última sesión, por cierto, de la Asamblea Nacional de 2015. Nos acompaña el diputado Richard Blanco, de Alianza Bravo Pueblo, quien está en el exilio. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo para ti y para todos los amigos que nos van a ver y nos van a escuchar a la distancia, a sus órdenes. Mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. En la última sesión escuchamos algunas intervenciones donde advertían que el régimen pretende evadir la competencia de la Corte Penal Internacional simulando justicia con esta reforma al máximo tribunal de nuestro país. Y yo le pediría un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, yo me siento realmente frustrado, por decirlo menos. Creo que, al igual que cualquier venezolano que nos pueda estar escuchando en este momento, porque al parecer hay personeros de la política venezolana o también personas que se han dedicado por muchos años al acontecer de la actividad gubernamental en Venezuela, que no puedan entender todavía que Nicolás Maduro es un usurpador de las funciones de la presidencia de la República, que es un dictador que está reconocido además por diferentes organismos internacionales como una persona que, bueno, ha cometido delitos atroces en Venezuela y que todavía la gente no entienda, y por eso la gran frustración a mi manera de ver las cosas, y no es porque esté ahorita en el exilio, lo diga desde aquí, alzando mi voz, porque siempre lo hice en Venezuela, que Nicolás Maduro también está rodeado del narcotráfico, y nosotros dentro de la Asamblea Nacional, de la cual tú llamas la Asamblea Nacional del 2015, que es la verdadera Asamblea Nacional de Venezuela, resulta ser de que nosotros destituimos a Nicolás Maduro y desgraciadamente no hemos podido, producto de todo lo que envuelve a esa tiranía, a esa desgracia de tener a Nicolás Maduro usurpando las funciones en el Palacio Miraflores, que todavía nosotros creamos que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
Nicolás Maduro lo está haciendo de manera constitucional. Aquí hay que aclararlo de una vez por todas y no seguir frustrando al país ni frustrándonos a los que estamos fuera de Venezuela. Somos ya, según los organismos internacionales, podemos llegar en diciembre de este año a 7.8 millones de personas que han salido de las fronteras de nuestra querida y amada Venezuela, para que nos vengan a venir con ese cuento de que hoy el Ejecutivo Nacional y esa Asamblea Nacional írrita, dirigida por Jorge Rodríguez, va a nombrar un grupo de personas que puedan solucionar los gravísimos problemas que tienen los venezolanos. En Venezuela, María Alejandra, tú lo sabes y lo sabe todo el mundo, no hay separación de poderes. Nicolás Maduro y sus huestes están siendo solicitados por la Corte Penal Internacional en cualquier momento, por las autoridades internacionales. Incluso se le ha colocado precio a su captura en los Estados Unidos, en diferentes organismos internacionales que, repito, lo están localizando. Ahora, nosotros hoy vamos a empezar con la discusión que no amerita, porque lo que aquí amerita realmente es la búsqueda de la salida del poder írrito inconstitucional de Nicolás Maduro, y vamos a seguir permitiendo que se hable de procedimientos inconstitucionales que siguen perjudicando a la República como tal, a la patria, pero también al ánimo de los venezolanos que ya están hasta aquí, que no soportan seguir escuchando que se les hagan ofrecimientos o que se siga defendiendo a un sátrapa, a un delincuente de la categoría, de la talla de Nicolás Maduro y sus huestes. Eso no lo podemos permitir, y empiezo comentándolo por ahí, porque realmente es indignante. Lo que pasa es que, como ha dicho el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de 2015, hay sectores, ha dicho él, de la Alternativa Democrática, supuestamente, que han propuesto callar frente a los abusos del régimen para obtener algunos magistrados de este nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Yo le pediría un comentario, porque ciertamente hay una crisis interna entre los factores de la alternativa, la plataforma unitaria, que no ha sido resuelta. ¿Qué responde usted ante una denuncia como la que ha hecho el diputado Guanipa? Lo escuchamos. Es muy lamentable que nosotros, a estas alturas del juego, cuando ya estamos pisando los 22, 23 años de esta mal llamada revolución, que es una gran involución para Venezuela, lo hemos manifestado y lo hemos dicho muchísimo en tu programa, sigamos haciendo discusiones de que nos vamos a poner de acuerdo, que vamos a buscar una unidad, cuando sabemos y hemos denunciado incluso que hay mucha gente que está infiltrada dentro de lo que se hace llamar la oposición en Venezuela. Muchos se han ido. Ahí tú ves cómo algunas personas que eran diputadas del año 2015 ahora son diputados de las elecciones írritas que se hicieron el año pasado y están hoy en la palestra pública, son invitados incluso por colegas periodistas, por canales de televisión, donde ofrecen planteamientos para la solución de los problemas de Venezuela. Y nosotros sabemos que detrás de eso lo que hay es una gran compra en dólares para callarle la boca, para callarle la jeta con dinero a personas inescrupulosas, a personas incluso que tienen cables pelados dentro de la justicia venezolana, y que la única forma de que Nicolás Maduro y estos delincuentes que operan con Nicolás Maduro los perdonen es precisamente aliándose a ellos. De manera tal de que es muy peligroso lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo veo las cosas muy difíciles cada día que pasan, lamento decirlo, y si nosotros no presionamos con la comunidad internacional, que utilicemos las herramientas que nos da, yo no soy abogado, soy periodista, pero digo las herramientas que nos da a nosotros el derecho internacional público. Los organismos institucionales como la Corte Penal, que debe estar esperando este próximo 16 que el señor Nicolás Maduro, el delincuente que tenemos en el Palacio de Miraflores, ofrezca un informe para que le indique a la Corte Penal Internacional por qué se han cometido esos delitos de lesa humanidad en Venezuela. Bueno, simple y llanamente nosotros vamos a seguir siendo tontos útiles, o nosotros no, los que quieren ser tontos útiles del el régimen o la dictadura de Nicolás Maduro. Porque a nosotros se nos dice, por ejemplo, que es que nosotros no estamos de acuerdo con nada, es que nosotros somos radicales. Bueno, seguiremos llamándonos radicales,
no seguiremos estando con nada, pero no, lo que sí estamos claros es que no nos vamos a prestar para ninguna sinvergüenzura que dañe la posibilidad de nosotros conseguir la libertad y la democracia que se las robaron estos desgraciados, que han asesinado a tanta gente en Venezuela, que han asesinado a nuestros gloriosos estudiantes universitarios, que hoy hay más de 200 presos entre civiles y presos militares que están en lugares infrahumanos, donde se le violan constantemente los derechos humanos, donde los asesinan incluso dentro de las mazmorras que oprimen su libertad, como ocurrió con el general Baduel y como otros que hoy, lamentablemente, quizás con el tiempo no puedo hacer, pero que tengo la lista en la memoria de nuestros hermanos caídos. Los vi caer, no nos vienen a contar y ni echar cuentos. Y la gente que está en el exilio, pasando trabajo y, bueno, en una burbuja que le plantean que en Venezuela las cosas están cambiando. Claro, no han metido más presos políticos. No han metido, no hay gente dentro de las cárceles, sino se han mantenido los 200 y tantos que hay, porque precisamente a Nicolás Maduro le interesa que la Corte Penal sienta de que él está cambiando, pero se está equivocando, porque la Corte Penal es un organismo que, por lo menos para mí y para muchos, representa una institución muy seria que tomará decisiones muy importantes en los próximos tiempos. Hemos quedado angustiados, seguimos con una desesperación total. Sí, es verdad. ¿La comunidad internacional se ha portado del todo bien con nosotros? No se ha portado del todo bien. Ya basta de que se nos sigan mandando comunicaciones o cuando haya un acto público le den una solidaridad a Venezuela de palabras. Tenemos que accionar porque este tipo es un delincuente. ¿O es que no lo vieron dándole el respaldo a Putin con lo que está ocurriendo en Ucrania, en una guerra que no tiene sentido, donde están muriendo centenares y miles de personas inocentes, producto de la locura de un tipo que ahora, y bueno, siempre ha sido amigo de los dos dictadores que hemos tenido en Venezuela, primero de Hugo Chávez y ahora de este delincuente que está siendo solicitado, repito, por la comunidad internacional por los delitos de lesa humanidad como lo es Nicolás Maduro. Diputado Richard Blanco, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, diputada Alianza Brava Pueblo en el exilio. Por cierto, continúa la política de represión en Venezuela y al regreso de la pausa lo vamos a comentar. Así lo ha documentado la organización Amnistía Internacional, quien acaba de presentar informe sobre nuestro país. Vamos a la pausa, diputado, gracias. Al regreso venimos con más. A ustedes, feliz día. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hemos hablado la mañana de hoy acerca del Poder Judicial, la situación de derechos humanos, un tema debatido en Naciones Unidas.
y que forma parte de los informes que ha venido presentando la Misión de Determinación de Hechos sobre nuestro país. Nos acompaña Juan Navarrete, defensor de derechos humanos, que forma parte del equipo de Amnistía Internacional, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación la mañana de hoy. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, día de la audiencia. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le comentaba a nuestro invitado anterior, el diputado Richard Blanco, quien está en el exilio, que el informe de Amnistía Internacional sobre Venezuela del año 2021, ustedes denuncian, entre otras cosas, que continúa en Venezuela, se continúa aplicando una política de represión. Se ha sometido a intimidación, hostigamiento, agresiones y detenciones a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas en nuestro país. ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Sí, efectivamente el informe 2021 que recoge toda la situación de derechos humanos en Venezuela nos demuestra que la práctica sistemática de violación de derechos humanos continúa. E incluso en el contexto de la pandemia COVID-19, que se tuvieron que tomar medidas restrictivas por razones de salud pública, se aprovechó esta coyuntura para también restringir derechos humanos. Entonces, ahí se afectaron, por ejemplo, se continuó todo lo que se ha venido denunciando de tanto los informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bachelet, como el informe de la Comisión de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por ejemplo, todavía continúa la práctica de la acción de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional, el FAES. Vemos que todavía las detenciones arbitrarias continúan e incluso en algunos casos, sobre todo especialmente las personas por razones políticas o presos políticos, se aumentó considerablemente a 44 personas de acuerdo a lo que se registra, e igual han continuado ejecuciones extrajudiciales. Es decir, la situación de derechos humanos en Venezuela en medio de la pandemia y luego en 2021, que se suponía que era el año de la recuperación, lo que ha hecho es que se sigan incrementando estas graves violaciones a los derechos humanos. Ustedes mencionan en el informe, me refiero a Amnistía Internacional, nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles. Le pedí un comentario porque al menos la tortura y la represión forman parte de los delitos que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente están bajo la lupa de la Misión de Determinación de los Hechos, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, e incluso es el compromiso que se asumió ante el fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir investigaciones, y lo cual ha demostrado que eso no ha cambiado. Pues, han habido algunas medidas que se han tomado en términos de investigaciones sobre el concejal Albán, sobre Acosta, el militar Acosta, pero no han tenido todavía resultados. Por el contrario, una de las cosas que se señala como dato en el informe en lo que tiene que ver con desaparición forzada, torturas y otros malos tratos, es que en 67 de los 183 casos que se documentaban, las personas presas habían comparecido ante el tribunal con señales visibles de malos tratos y nunca se investigaron estas situaciones. Y eso fue lo que ocurrió con el militar Rafael Acosta Arévalo, que fue llevado con evidente graves torturas ante un juez y en esa misma audiencia murió. Entonces, esto es decir que la práctica continúa, la práctica no ha cesado, a pesar de los compromisos tanto para investigar como para prevenir la tortura. Hay un dato que ustedes mencionan, era habitual en 2021, entiendo, el uso de jurisdicción militar para procesar a civiles, también el uso de tribunales especiales contra el terrorismo. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Sí, sin lugar a dudas, esta es una gravísima violación de los derechos humanos porque está específicamente a las garantías judiciales y el debido proceso y al ser juzgados por los jueces naturales. Se llevan a personas civiles a la jurisdicción militar, que es una jurisdicción más represiva, que es una jurisdicción más secreta, que es donde no se tiene acceso a la información, no se tiene acceso a mecanismos de defensa técnica efectiva, y esa es una práctica que continúa y cada vez, de acuerdo a lo que se ve en el informe, se incrementa más. Entonces esto, sin lugar a duda, también va en contra de lo que supuestamente el gobierno de Nicolás Maduro se ha comprometido para superar y para tener un mejor desempeño, entre comillas, ante los que fueron los compromisos con el fiscal de la Corte Penal Internacional.
No sé si lo menciona en el informe, pero lo hemos venido discutiendo a lo largo de todo el programa. Hay dirigentes políticos, organizaciones que han denunciado que con esta supuesta reforma del Poder Judicial en Venezuela, pretenden evadir la competencia de la Corte Penal Internacional simulando justicia en nuestro país. Y yo le pediría un comentario a nuestro invitado sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, lo que plantea el gobierno como una reforma del Poder Judicial y de la Administración de Justicia es algo que no demuestra un auténtico compromiso por la independencia del Poder Judicial, que yo creo que ese es el punto fundamental actualmente en Venezuela. Mientras no exista y no se garantice la independencia del Poder Judicial, cualquier reforma que se haga, por muy buena que sea o por muy bien planteada que esté, no va a llevar como resultado a lo que todos pretendemos, que es la justicia, y vencer todo lo que tiene que ver con las estructuras de impunidad que se han construido a lo largo de estos años en Venezuela, y que esa impunidad está marcada por los juicios a través de los tribunales militares, por la falta de audiencia, por la falta de presentación oportuna y debido proceso y garantías judiciales a las personas, y esto sin lugar a duda, hasta que no se resuelva el tema de la independencia del Poder Judicial, no vamos a avanzar hacia la justicia y vencer la impunidad. Finalmente yo le preguntaría, porque la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas abogó durante la actualización del informe sobre nuestro país para que Venezuela no se convierta en una crisis olvidada, y yo le pediría un comentario al respecto, sobre todo en materia de derechos humanos. Lo escuchamos. Sí, Venezuela, sin ninguna discusión y ninguna duda, es de la región, en América Latina y el Caribe, es el país que presenta las más graves violaciones a los derechos humanos. Pero puestas en el contexto mundial, donde hubo durante el 2019, 2020, presión internacional para que la situación de los derechos humanos en Venezuela mejorara y existieran unas auténticas garantías, por supuesto que en el escenario actual, en la geopolítica mundial, se surgen otros temas, como el tema de la invasión a Ucrania, por ejemplo, que ha generado una crisis humanitaria en la cual ya, en lo que se lleva ya de un mes desde la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, ya van 10 millones de desplazados forzados, 7 millones de desplazados internos dentro de Ucrania y 3 millones que han tenido que salir en condición de refugiados y con necesidad de protección internacional. Entonces, en ese contexto, no se puede perder la mirada hacia Venezuela porque la situación de derechos humanos no mejora, sino al contrario, se empeora en algunos momentos mucho más, y lo que hemos siempre señalado y lo que han dicho tanto la Misión de Determinación de los Hechos como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es una práctica sistemática y que está orientada a reprimir y a restringir el ejercicio de los derechos humanos de las venezolanas y los venezolanos. Juan Navarrete, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos tempranito el día de hoy, abogado, defensor de derechos humanos, forma parte del equipo de Amnistía Internacional, gracias. Y además, forma parte del equipo que presentó la actualización de este informe sobre Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, en todo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.